Muy buenos días, mis estimados alumnos del segundo D. Espero que se encuentren muy bien, junto a sus familias, que tengan un ánimo en lo posible positivo, ya que estamos viviendo tiempos un poco harto difíciles. Así que vamos a trabajar hoy día la retroalimentación de los recursos que yo les mandé por el portal, y también se lo subí al Google Classroom, el material de la semana del 4 de mayo y el material de la retroalimentación de la semana del 11 de mayo. Ahora vamos a hacer la retroalimentación de los recursos los cuales usted tenía que explicar, ¿ya? Vamos a recordar la retroalimentación de la semana pasada. Hablábamos sobre los ascensos del populismo que están aquí, ¿ya? ¿Por qué nace el populismo en América? Eso está relacionado con la crisis de 1929, está relacionado con un desprestigio también de las democracias, de los gobiernos representativos. Hay una fuerte lucha social, ya hay una polarización social, la búsqueda de reconocer los derechos de los obreros. Acá las figuras populistas en América eran personas que tenían un fuerte discurso emotivo, un discurso que apelaba al mundo obrero, al sector medio, y tenía ciertas características. Yo se los mandé en un PDF, si no me equivoco. Aquí aparecen algunas de las características. Un líder bastante carismático, ya que buscaba el apoyo político en los distintos sectores sociales, por ejemplo, el obrero, el sector medio, pero también el sector de la clase alta, muy nacionalista y antiimperialista. Y lo que buscaban era, por ejemplo, nacionalizar los recursos de cada país, ya buscaban también nacionalizar la industria. Entonces, tenemos ciertos personajes que están relacionados con el mundo militar, ya, porque hay intentos golpistas en Brasil, en México y en Argentina. Chile también tuvo un representante populista en los años 50, en segundo mandato, Carlos Ibáñez del Campo, que era un militar, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Getúlio Vargas, que está aquí. En el segundo recurso aparece la política de Juan Domingo Perón, en Argentina. Y en el tercer recurso, acá, aparece un discurso de Lázaro Cárdenas de México, ¿ya? Entonces, nos vamos acá. Si se dan cuenta, aquí dice segundo medio, recurso 25, recurso 26. Lo que yo hice acá fue anotar ya las características, porque yo les pedía que usted me diera 3 ideas de cada recurso, pero solamente anoté la idea. Usted tiene que explicarla en base a la lectura del recurso 25, 26 y 27. Entonces, cuidado con esto, no es copiar solamente lo que está acá. Yo acá le estoy haciendo una retroalimentación para que se guíe. Por ejemplo, en el recurso 25, que es las ideas políticas de Getúlio Vargas, habla de un Estado novo, que significa Estado nuevo, habla de un líder con ciertas características muy autoritarias y dictatoriales, y que en su discurso apela a las emociones. Por eso aquí aparece con los niños. Eso es muy típico de los líderes carismáticos. En el recurso 26, que es la doctrina justicialista de Juan Domingo Perón, argentino, habla de una democracia que defiende los intereses del pueblo. Habla de cuidarse de no ser un oligarca. ¿Qué significa esa palabra? Búsquela, por favor. Patriotas. Política es un medio, no es el fin. Es un medio para conseguir ser un ciudadano patriota y conseguir la felicidad. Y habla que el capital está al servicio de la economía. Por lo tanto, todas estas ideas que están acá, usted tiene que explicarlas. ¿Por qué se dice de Getúlio Vargas que es un líder dictatorial? Ahí usted tiene que explicar.
Obviamente que lo tiene que relacionar con las características de los gobiernos populistas que nacieron en América. Siempre lo que mandamos de material, usted de ahí tiene que ir sacando la respuesta, porque esto implica una mayor comprensión, una habilidad superior que es comprender y explicar. Recuerde, esto que está acá son solamente las pistas que yo le doy, las ideas, pero no están explicadas, me las tiene que explicar usted, ¿ya? Nos vamos al otro recurso, al recurso 27, que es el que está aquí, ¿ya? El discurso de Lázaro Cárdenas, en México. Este recurso, que es el recurso 27, ¿ya? Dice, discurso Lázaro Cárdenas, México. Habla de educar al pueblo. ¿Por qué educar al pueblo? Mayor poder adquisitivo. La palabra adquisitivo tiene que ver con el poder que yo tengo económico para poder comprar, ¿ya? Si yo gano más sueldo, voy a tener una mayor cantidad de dinero para poder satisfacer mis necesidades básicas o inclusive necesidades que están relacionadas con los suntuarios, o sea, que no son necesidades de primera necesidad, que son necesidades de lujo, por ejemplo. ¿Por qué hay que darle un mayor poder adquisitivo para los obreros? Dice que las tierras son del pueblo. Desarrollar la industria a través de cooperativas. Recuerde que los gobiernos populistas buscaban nacionalizar los recursos, nacionalizar la industria. Una mayor intervención del Estado. Aquí en el Estado era el líder carismático. Entonces, nuevamente, estas son las ideas, pero usted tiene que explicar cada una de estas ideas. Si usted encontró más, encontró otras, lo mismo. Este es un planteamiento general que estoy dando en cuanto al recurso 27, de las ideas que, por ejemplo, yo encontré. Usted puede haber encontrado otras y mucho mejor, ¿ya? Vamos al recurso 28. Ya no estamos hablando ahora sobre los gobiernos populistas en América. Ahora vamos a pasar a hablar de las características generales de los regímenes totalitarios en Europa, ¿ya? Esto que está aquí. Regímenes totalitarios. ¿Ya? Vamos a activar también la memoria. Recuerde que los regímenes totalitarios que nacen en Europa nacen debido al desprestigio de los gobiernos representativos, de las democracias, debido a que los gobiernos totalitarios aparecen después de dos grandes eventos o hechos históricos. Primero, ya es la Primera Guerra Mundial, que la vamos a ver, esa la vimos en realidad el año pasado. Ahora vamos a ver la Segunda Guerra Mundial y el otro gran evento que provocó una fuerte consecuencia económica. La primera quedó un resentimiento nacionalista, pero también un resentimiento económico, es la crisis del 29. Entonces, las personas, los ciudadanos en Europa, se dieron cuenta que los sistemas democráticos no fueron capaces de enfrentarse a estos dos grandes eventos que destruyeron ya a la sociedad política, económica y social europea, la Primera Guerra Mundial y luego la crisis económica de 1929, que si bien fue en los Estados Unidos el Jueves Negro, repercutió fuertemente en Europa y en América. Una de las consecuencias en América que nacieran los gobiernos de corte populista. Entonces, aquí también comparten ciertas características. Hay un partido único, hay mucha represión, hay mucho control de las masas y también hay un líder carismático. Obviamente que esta situación de nacimiento de los regímenes totalitarios hizo también que la sociedad se polarizara, se dividiera en dos grandes polos. ¿Estás a favor mío o estás en contra de mi persona? En este caso, el líder carismático muchas veces hacía persecución no solamente por un planteamiento político, sino también hacía persecución por una cuestión étnica, por la raza, que lo vamos a ver en los siguientes regímenes totalitarios. Entonces, usted tenía que trabajar el recurso 28, que es un recurso de Norberto Bobbio,
Nicolás Matteucci y el señor Franco Pasquino. Estos señores que están relacionados con el diccionario de la política, algunos historiadores y otros sociólogos, hablan sobre los elementos constitutivos del totalitarismo y los factores que lo hicieron posible. Nuevamente les repito, nos vamos acá. Yo les doy las ideas generales, pero usted tiene que explicarlas. Por ejemplo, yo encontré que los elementos constitutivos son la ideología, el partido único, el dictador y el terror. ¿Qué dice? Ideología es una crítica radical, una supremacía de raza o sociedad. Partido único se opone a la organización del Estado, politiza los grupos. Dictador tiene un poder absoluto y él es el depositario de este poder. Y terror, apoyo de las masas, y hay mucha fuerza en cuanto a la coerción. Coerción es obligarte a hacer algo. Entonces yo te puse abajo, ¿por qué? ¿Por qué estos elementos constitutivos llamados ideología, partido único, dictador, terror, constituían a un régimen totalitario? Eso lo tienes que explicar. Te recuerdo, solamente te coloqué las ideas. Ahora tú las tienes que desarrollar. Tienes que explicar por qué la ideología, por qué el partido, por qué el dictador y el terror es un elemento que compone a los regímenes totalitarios. Ahora nos vamos a la segunda parte. La segunda parte está relacionada con el factores acá. Factores que posibilitaron el totalitarismo. Recuerda que el recurso 28 es de Norberto Bobbio, Nicolás Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario Político. Factores que posibilitaron el totalitarismo: una sociedad industrial de masas, un mundo dividido, el desarrollo tecnológico, un fuerte desarrollo tecnológico, los medios de comunicación y un ámbito internacional inseguro y amenazante. ¿Por qué estos factores posibilitaron al totalitarismo? Nuevamente la pregunta clave, ¿por qué? Y eso es lo que usted tiene que desarrollar, ¿ya? No se quede solamente con anotar estos factores o los elementos constitutivos. Por favor, desarrolle, explique. Le deseo una excelente semana, que tenga mucha salud, apoye a su familia, sea juicioso. Aproveche esta instancia para usted generar y construir su propio conocimiento, ¿ya? Aquí está la posibilidad de que usted sea independiente y vaya organizando, gestionando sus tiempos. Les mando un abrazo a todos.